Estado Regional. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estado Regional. Gracias, por supuesto, a la Universidad de Talca, que nos brinda un espacio cómodo para poder conversar sobre un tema que nos interesa a todos. Estamos a unos 3 meses de las elecciones presidenciales, pero también las parlamentarias. Y este año, en la región del Maule, además de diputados, también tenemos la posibilidad de elegir a nuestros próximos senadores, así que la papeleta va a ser amplia. Ayer estuvimos viendo más o menos la cantidad que habían, más bien hasta el miércoles, estuvimos viendo la cantidad y habían cerca de 100 candidatos entre parlamentarios, diputados y también senadores por la región del Maule, una cantidad que nos deja de llamar la atención. Pero por lo mismo tenemos de invitado esta noche a quien queremos agradecerle porque estuvo acá durante el día y se hizo el espacio para conversar con nosotros, al director de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, alguien muy conocido también en los medios de comunicación, Mario Herrera. Profesor, ¿cómo está? Gracias por atendernos un rato, por darse su tiempo con nosotros. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Profesor, se viene harta conversación y en esta región hay rostros que van a aparecer en la papeleta que son de trascendencia nacional. ¿Cuál es la fortaleza para que la región del Maule pueda ser cuna o pueda ser lugar donde se quieran postular rostros que son tan fuertes? Sí, en general hay dos criterios por los cuales los candidatos deciden una elección. Deciden una elección en virtud del vínculo territorial que tengan, o sea, que sean candidatos de la zona, o que sean las que nosotros llamamos como las senatoriales o los distritos que son distritos abiertos, distritos donde no muchos incumbentes van a la reelección o distritos donde el escenario está relativamente abierto. Ese no necesariamente es el caso del Maule, es el caso, por ejemplo, de Valparaíso. Valparaíso, gran parte de los incumbentes no se puede repostular, por lo tanto se habla de un escenario de una elección totalmente abierta. En el caso del Maule, de los 4 senadores que tiene la zona, 3 van a ir a la reelección. No diría, esta es una relativamente cerrada. Pero a esto confluye el hecho de que esos candidatos por distintos motivos están debilitados en sus opciones dada una matemática que se desprende del sistema electoral. Por lo tanto, el resto de los candidatos lo que hace es ver esta circunscripción y los distritos de esta zona como interesantes. ¿Por qué? Porque son distritos donde eventualmente pueden entrar, dadas las lógicas que tiene el sistema electoral y dada también la percepción en general que existe sobre los incumbentes que van a la reelección. Y eso hace que en este momento el Maule sea una de las 3 regiones con mayor cantidad de candidatos a nivel senatorial y en el caso de diputados, excluyendo la región metropolitana, y la de Valparaíso y la del Biobío, se instala como la 4ª con mayor cantidad de candidatos. Esta es una elección en la cual, al igual que hemos tenido los últimos procesos en los últimos 4 años, va a ser una elección llena de candidatos, pero un poco menos que en las últimas veces. Si uno compara la cantidad de candidatos a nivel global con respecto a 2021 y 2017, son un poco menos de los que fueron en el pasado, y eso habla un poco también del cansancio, de ese cansancio electoral que tiene la gente, que también se traspasa a los políticos, por supuesto. Y este cansancio se puede traspasar también en que después del 18 de octubre, con el llamado estallido social, también hubo como un cambio en la percepción de la gente hacia los políticos. La gente siempre ha repetido que quiere ver rostros nuevos, pero eso finalmente en la papeleta se puede decir que es así, o la gente igual sigue optando por personas a las que ya conoce, aunque las critiquen, pero las conocen. Sí, lo que pasa es que la gente tiene una especie de paradoja. Por un lado lo que quiere es renovación y por otro lado lo que quiere son atajos informacionales, es tener la información en sencillo. Estas elecciones que vienen con muchos candidatos, tú nombrabas que son 100 dentro de la región del Maule, tienen ese problema, que son muchos candidatos, son papeletas muy grandes, la gente le cuesta retener un nombre y ubicar un nombre porque además dentro de eso se esconden fenómenos como el desinterés por la política, la apatía, la desafección y una serie de otras cuestiones. Entonces conviven esas dos cosas en paralelo y ahí es donde los candidatos incumbentes son siempre los que corren con ventaja, las personas que ya son diputados, las personas que ya son senadores y que se vuelven a postular al mismo cargo. ¿Por qué? Porque es un nombre que ya está conocido dentro de la zona, es un nombre que ha hecho campaña, ya sea en el caso de diputados por 4 años o en el caso de los senadores por 8. Por lo tanto, tenemos una situación que también en el caso de la región del Maule es excepcional a nivel país, y es que 3 de los 4 senadores van a la reelección y hay 4 diputados que en este momento quieren ir a una aventura senatorial. Eso lo que significa es que de alguna forma esos
esos nombres, que son nombres conocidos, corren con ventaja. La gente los reconoce, la gente es capaz de ubicarlos. Otro elemento que es muy central ahí es el orden en la papeleta. Los partidos políticos han ido aprendiendo sobre eso y posicionan a los candidatos que tienen más opciones al principio. A pesar de que nosotros tenemos un sistema de listas abiertas, o sea, la gente elige por candidatos y no por partidos políticos, lo que empezaron a darse cuenta los partidos es que los candidatos que encabezaban las listas corrían con ventaja. ¿Por qué? La gente cuando entra con estas papeletas gigantes a la cámara secreta, lo que hace, ya entra aburrida por supuesto con esta papeleta gigante, que además es muy difícil de doblar, y lo que hace es ubicar al partido por el que siempre ha votado. Por eso siempre nosotros decimos que las elecciones de diputados y las elecciones senatoriales se definen por los partidos políticos, porque al final lo que hace la gente es buscar al partido por el que siempre ha votado, donde está ese corazoncito ideológico que todos nosotros tenemos, y marcan la primera alternativa. Hay también rostros nuevos que llegan al Maule, pero que son rostros también que pueden generar finalmente, profesor, algún atisbo de temor hacia otras autoridades que actualmente están ejerciendo, especialmente en la senaturía. Sí, es el caso, por ejemplo, de Beatriz Sánchez, que es una figura a nivel nacional, fue candidata presidencial y que viene efectivamente con una candidatura a la región. La verdad es que cuando uno vincula los datos, cuando uno vincula el dato de si realmente pertenece a la región o es una de estas personas que son como, nosotros lo vemos como, si nosotros tenemos un término más feo para decir eso, que el transfugismo político, son estas personas que van cambiando de un distrito a otro, claro. En general no notamos que haya diferencias, la gente tiende a votar tanto por figuras nacionales como por figuras territoriales. Lo que importa al final para la gente es que sean figuras conocidas, que sean figuras que ellos puedan reconocer dentro de la papeleta. Entonces, tanto ya sea si son alguien que tiene algún cargo de representación dentro del distrito o la circunscripción, o si es una figura nacional, esas personas naturalmente corren con ventaja. De hecho tenemos, por ejemplo, la misma Beatriz Sánchez, tenemos un exfutbolista, tenemos, la verdad es que es muy amplio el espectro de personas que se está presentando. De hecho también nos llama la atención que hay personas que no son conocidas, pero de repente deciden ser candidatos. ¿Esto por qué puede producirse, profesor? ¿Por un cansancio mismo de lo que está pasando, de la situación actual en la que estamos como país quizás? Mira, hay dos cosas. Hay un factor de contingencia, pero también hay un factor que es más técnico, por así decirlo. Este factor de contingencia es el hecho de que llevamos cerca de 4 años con elecciones todos los años de distinto orden. Hay una especie de cansancio, y ese cansancio, como te decía, no solamente es de los ciudadanos, también es de los políticos. Los partidos de alguna forma se están quedando sin nombre. Han tenido que ir a buscar nuevos liderazgos. Hemos enfrentado algunos de esos procesos electorales, no pero que incluían leyes de cuotas de paridad de resultados. Sí incluye ley de cuotas de paridad de candidaturas, o sea, tienen que presentar igual cantidad de candidaturas hombres que de mujeres. Entonces, ese tipo de cuestiones lo que van haciendo es que los partidos tengan que ir renovando, que tengan que ir a buscar nuevos rostros. Ese es un factor. Luego hay otro factor que está relacionado más bien con algo más pragmático. Como estamos en un escenario de alta fragmentación, hay muchos partidos compitiendo, son cerca de 8 pactos electorales, y a eso le agregamos además los independientes fuera de pacto, lo que termina haciendo eso es de que los candidatos, o sea, los partidos, para poder garantizar el resultado electoral de uno de sus militantes o adherentes, lo que tienen que hacer es completar esa fórmula con otros candidatos. Y ahí es donde van a buscar liderazgos emergentes, liderazgos regionales, liderazgos territoriales, para tratar de que impulsen a la lista. Y este es el argumento más técnico, dadas las características del sistema electoral, si uno va por fuera, si uno va como independiente fuera de pacto, esa persona tiene que sacar la misma cantidad de votos que un pacto completo o que un partido político completo, y eso se vuelve muy difícil para los candidatos. Lo que terminan haciendo es ir en pactos de partidos y alimentarse con otros candidatos que los ayudan a resultar electos, sin que necesariamente los otros, a menos que haya un efecto de arrastre o una popularidad muy grande de ese candidato. En algunas regiones he visto que ha sido toda una polémica el hecho de incluir como candidatos a personas que están en procesos penales, y algunos de ellos con arraigo nacional, arraigo nacional, pero también arresto domiciliario total. De hecho, también tenemos un caso así que va como independiente en la región del Maule. En este caso, por ejemplo, sería muy difícil entonces también para él. Logró juntar las 2000 y tantas firmas que le permitían ser candidato territorial. Pero según lo que usted me explica ahora, que como va fuera de pacto, sería más difícil todavía. Es más difícil. ¿Influye también, perdón, Sí. profesor, influye también negativamente esto o la gente lo ve como una oportunidad para él?
Sí, mira, efectivamente es más difícil y eso es una cuestión solamente matemática. Como él está solo, no tiene nadie que le sume, entonces necesita de los partidos políticos para que puedan sumar votos entre ellos y de esa forma garantizar. En este caso no lo va a tener, por lo tanto tiene matemáticamente menos posibilidades, salvo que le vaya muy bien. Hay casos donde hay diputados y senadores que les ha ido muy bien por sí solos. El caso de... Por ejemplo, una persona que va independiente fuera de pacto. Mira, tienes que pensar que tiene que ser el equivalente a un pacto completo y como tenemos 8 pactos distintos, ese umbral está en torno al 10-20%, que saque solamente una persona en un escenario con tanta cantidad de candidatos es prácticamente imposible. Fíjate que, pero hay algunos casos que lo han logrado. Zafiro, por ejemplo, en la Araucanía lo logró en su momento. De hecho, él si hubiese ido dentro de un pacto hubiese arrastrado a otra persona, hubiese asegurado que otra persona se eligiera, pero como iba como independiente fuera de pacto, solamente resultó electo él. Pero esos casos son casos sumamente excepcionales y son más bien caudillos o líderes locales. Y te respondo a la otra parte de la pregunta que me parece que también es interesante, es el tema de cuánto efecto tienen los escándalos políticos. Nosotros hicimos un estudio y lo que muestra ese estudio es que en general la variable escándalo no explica el resultado electoral. Explica la cantidad de votos, pero no explica el hecho de que resulten electos o no. Y eso se explica por el siguiente argumento. La gente de alguna forma percibe de que la clase política está mal, tiene una profunda desconfianza sobre los partidos, sobre los políticos a grosso modo. De hecho, la palabra política está un poco desprestigiada dentro del lenguaje cotidiano. Y lo que hace eso es que perciba que de alguna forma todos son corruptos. Estas imágenes que se genera la gente de que todos son corruptos, o de que todos tienen escándalos políticos, o de que todos tienen procesos... Claro, y en definitiva, como todos tienen tejado de vidrio, elegimos al menos malo nomás. Entonces, ese efecto se va diluyendo, salvo en algunos casos. Los casos, por ejemplo, que están asociados con delitos de connotación sexual o cosas de ese estilo, esos sí tienen un perjuicio en términos de cantidad de votos. Pero los escándalos de corrupción y este tipo de cuestiones, de alguna forma la gente los entiende como parte de la clase política. De hecho, se están haciendo cada vez más común los casos que van saliendo a la luz. Y que tienen relación con el tema de la corrupción y todo eso. Entonces, la gente, claro, se ve un poco cansada. De hecho, lo hemos escuchado también acá en el Maule. Pero también quería preguntarle, profesor, respecto a estos cambios que hay, que se salen de un partido, que van a otro. La gente al final como que está un poco desorientada en algunos casos. Entonces, para buscarlo en la papeleta, quizás también ahí haya una desventaja para los candidatos. Me refiero también a un candidato en especial, que es el actual diputado Jaime Naranjo, que lleva alrededor de 26, 27 años en el Congreso, con algunos tiempos en que estuvo fuera, pero en la suma de los años, finalmente él era de un partido, estaba coqueteando con la DC y termina ahora en otro partido. Entonces, eso también puede influir en una baja en que, o en el éxito o fracaso que pueda tener el día de las elecciones. Sí, fíjate que la corrupción es algo como nuevo en Chile. En general nosotros estamos acostumbrados a que la corrupción se ocurre a nivel de las élites, pero no a nivel más bajo, a nivel local. Y fíjate que, por ejemplo, la mitad de los municipios de Chile tiene algún caso vinculado con corrupción. Existen, de hecho, el doble de procesos que de comunas hay en Chile. Hay cerca de 700 procesos y Chile tiene 345 comunas. Eso es lo que te habla de que esta es una cuestión que está más o menos generalizada y es algo preocupante. Es uno de los riesgos que tiene nuestra democracia porque se está erosionando desde adentro. Y te respondo a la segunda parte de la pregunta, que es lo de estos candidatos que se van cambiando de partido. En general, la gente no privilegia la etiqueta partidaria. La etiqueta partidaria ya no significa lo que significaba antes, que significaba una marca, significaban principios, significaban ejes programáticos. Una de las desventajas que ha tenido este sistema electoral es que ha tendido hacia la fragmentación y ha transformado los partidos políticos de partidos programáticos a partidos pragmáticos. O sea, partidos donde lo que importa son los líderes caudillistas, son los líderes locales y, en definitiva, interesa más dónde está el líder posicionado que el partido político que lo acompaña. Ese fenómeno en la literatura se denomina como la balcanización de la política y es algo que ha ido corroyendo el sistema político de a poco. De hecho, comenzó en el norte hay un alto nivel de volatilidad electoral, ganan independientes, los candidatos se pasan de la izquierda a la derecha, de repente van como independientes, forman partidos, se acaban los partidos, etc. Y se ha ido replicando a nivel nacional. Nosotros siempre en nuestra estadística teníamos a la región del Maule como la región ejemplo. Era la región que con voto voluntario tenía más participación
participación electoral, que esa participación electoral estaba sobre todo alimentada por sectores rurales y donde todavía convivían o se sostenían los partidos tradicionales. Eso en los últimos años, en los últimos procesos electorales se ha ido diluyendo. Han perdido fuerza los partidos tradicionales y ahora son los centros urbanos los que empujan la participación electoral y ya no los sectores rurales. Aún así, el Maule sigue siendo una de las regiones en que el grupo etario de los adultos mayores son los que primero van a las mesas. Sí, pero hay que tener ojo porque este va a ser un escenario de voto obligatorio. Una de las cosas muy curiosas que observamos de la última elección con voto obligatorio es que nosotros estamos acostumbrados a explicar lo siguiente, a decir que en las zonas donde vive gente más rica hay mayor participación electoral y en las zonas donde vota la gente más pobre hay menor participación electoral. Lo que vimos con el voto obligatorio es que esa curva se invirtió completamente. Las personas ricas, dado que la sanción era relativamente baja, que era un monto relativamente bajo, no fue a votar. No fue a votar porque preferían pagar la multa y además una multa sobre la cual no tenemos mucha certeza si realmente los juzgados de policía local la están haciendo efectiva y todo lo demás. Entonces va a depender mucho de cuáles sean las reglas finales del juego y sobre eso todavía hay proyectos de ley que se discuten en el Congreso. Si es que los migrantes efectivamente no van a ir a votar y qué tan obligatorio va a ser el voto. Sabemos que va a ser obligatorio, pero son muy importantes las sanciones. Una sanción, o sea, un voto obligatorio sin sanción es equivalente a voto voluntario. Y finalmente, profesor, la región del Maule ha sido como más alineada o más tirada un poquito hacia el lado de la derecha hace muchos años. ¿Esto podría plasmarse nuevamente en estas elecciones o con esto de que se han formado nuevos partidos, nuevos pactos, de que todavía puede haber movimiento entre ellos, de que se hacen amigos, después se dan la espalda nuevamente? ¿Podría generar un desorden? Además que siempre ha sido como bien estructurada en ese sentido de la región. Sí, si yo te tuviera que responder eso antes de 2019, yo te diría que acá sobreviven los partidos tradicionales. Efectivamente hay un voto de derecha muy fuerte, sobre todo en la capital regional, pero además sobreviven los partidos tradicionales. A la ADC le iba muy bien, al Partido Socialista le iba muy bien, a los partidos de alguna forma de estas dos grandes coaliciones que nos gobernaron durante bastante tiempo. Después de 2019 esa respuesta es un depende. Acá en los procesos constituyentes, sobre todo en el primero le fue muy bien, por ejemplo, a la Lista del Pueblo. Luego en el segundo proceso constituyente entró con fuerza también el Partido Social Cristiano y los partidos más de derecha. Entonces hemos tenido alta volatilidad electoral, que es algo relativamente inusitado dentro de la región del Maule. Uno siempre la ponía como esta región que es como prototípica de la zona centro-sur de Chile, pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Va a estar bien movido esto, pero además va a estar muy sabroso en el término de lo que vaya pasando y sobre todo los resultados que... Va a estar muy bonito ese día. Sí, va a ser un día con muchos resultados electorales y también para nosotros que nos dedicamos a analizar esto, con una sensación extraña, porque después de esa elección nos toca la segunda vuelta en diciembre y de ahí tenemos 2 años de descanso, 2 años en los cuales no vamos a tener más procesos electorales. Piensa que en esta elección se cumple la papeleta número 21. La gente se ha enfrentado a 21 papeletas durante los últimos 4 años. Eso es una carga muy importante para la gente que además está desafecta. Fíjate que cuando se está discutiendo lo del voto voluntario, había gente que decía, pero oye, entre más elecciones tengamos mejor, porque así fidelizamos a la ciudadanía. Y lo que terminó ocurriendo fue todo lo contrario. Entre más elecciones había, más se cansaba la gente de la clase política. Así es. Bueno, es que nos da mucho para conversar este tema. Es muy llamativo, muy atrayente. Profesor, nosotros le queremos agradecer de verdad el tiempo que se ha dado para conversar con nosotros respecto a esta situación y que lo vamos a seguir contactando porque sabemos además que hay mucho material para conversar y la gente necesita mucha información. Y hay mucha gente, como se lo señalaba, también un poco desorientada, como que ya se pierde un poco en todo lo que está pasando en la contingencia política. Entonces lo vamos a seguir llamando, profesor, y muchas gracias. Sí, por supuesto, encantado. Nosotros nos despedimos deseándoles un excelente fin de semana. El próximo viernes tendremos a otro invitado para conversar sobre la contingencia regional, pero también un poquito de lo que pasa a nivel nacional. Que estén bien y nos despedimos. Buenas noches. Estado regional.